Buenas tardes, iniciamos esta sesión 7, la penúltima sesión, mis argumentos finales de la semana 4 de los espacios abiertos al aprendizaje, módulo 5. Muy bien. Okay. Bueno, ya la semana pasada estábamos hablando de por qué investigamos. Entonces, básicamente la investigación o las investigaciones que hacemos tienen como principal objetivo la generación de conocimiento a través de producción de nuevas ideas y de solución de problemas prácticos. Entonces, que tengamos avances científicos, avances tecnológicos o la investigación de estos, justo tiene que ser para poder comprender nuestra realidad, pero también, además de comprender nuestra realidad, generar estas nuevas ideas que tengan que ver con esa comprensión de la realidad y solución de problemas, ¿no? Entonces, la investigación científica tiene como objetivo observar primero, observar la realidad, que, que puede ser muy amplia, muy compleja. También esto va a generar que podamos resolver preguntas o más bien hacernos preguntas de esa realidad. A partir de eso, ir construyendo hipótesis que nos lleven a la investigación justamente, poner a prueba esa tesis, hacer un análisis de datos y comunicar los resultados. Bueno, ahorita vemos eso. Bueno, pues entonces igual, ¿por qué es importante investigar? Pues porque la investigación científica en los diferentes campos de la ciencia es un pilar fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales, en del desarrollo de la ciencia que se encaminan hacia la investigación. Bueno, creo que lo hicimos. ¿Cómo debemos llevar a cabo una investigación? Hay que delimitar si es teórica y entonces se buscan fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales, etcétera. Hay que ver si va a ser cualitativa o va a ser cuantitativa. Si es cualitativa, hay una observación mediante un diario de campo, entrevistas a profundidad, focus group o grupos de discusión, entre otras. Y si es cuantitativa, habrá que hacer encuestas, paneles y censos. Sí, lo más recomendable de pronto es que sean mixtas, pero bueno, a veces va a depender va a depender justamente de la pregunta de investigación. Se tiene que elaborar un informe. Durante el proceso de investigación se va generando el informe del marco teórico conceptual y la puesta en marcha de técnicas de investigación. Y los resultados son los aplicados durante el reporte de observación o las respuestas en entrevista y los resultados de las encuestas. Ya lo vimos. No. Bueno, vamos a ver. Mira, no sé si antes de ir a ver el video tengas alguna duda acerca del trabajo que hay que entregar. Si tengas alguna duda sobre lo que hay que entregar. Sí, en el tema puedes elegir cualquiera. Sí, puede ser algo que sea de tu elección,
algo que se requiera de lo que tú consideres. Entonces, la verdad es que no me acuerdo si hicimos este ejercicio. A ver. Perfecto, Carlos. Recuérdame si hicimos este ejercicio, esta actividad, la que se presenta en pantalla, de hacer un problema de investigación, un problema de estudio, una pregunta. A ver, no alcanzo a ver. Mi problema de estudio es, o sea, como un problema de investigación y contestar quién tiene el problema, dónde sucede el problema, cuándo sucede, cómo es que sucede y por qué es importante estudiarlo. Sí, creo que recuerdo que fue la otra clase, ¿no? La otra clase, ok, está bien, sí, no, entonces este ya lo hicimos. Bueno, voy a poner un video, pero entonces, fíjate, de este video que voy a poner, vamos a recuperar. Ok, vamos a recuperar este ejercicio, fíjate. ¿Cuál podría ser un invento benéfico para la gente? ¿Cuál pudiera ser uno perjudicial y uno necesario para el futuro? Si de esta lista que veamos no encontramos ninguno, entonces pensemos en alguno, ¿sale? Ok. Con despensa en red, compro mi comida y también la de Firulais. Más de 4 millones. Es considerada uno de los grandes inventos de la humanidad. Tanto es así que es difícil imaginarse el mundo sin ella. Además, ha sido y sigue siendo pieza fundamental para un sinfín de numerosos objetos. Estamos hablando de la rueda. Según los arqueólogos, la rueda se inventó en Mesopotamia hace más de 6000 años, pero no se sabe quién fue el inventor. Se supone que la rueda se inventó después de que los seres humanos utilizaran troncos cilíndricos de árboles para mover objetos de gran peso. Aunque los primeros que la usaron fueron los artesanos, gracias a los tornos, con los que podían crear sus recipientes de una manera mucho más fácil y rápida. Con el paso del tiempo, la rueda se utilizó en el transporte. Los animales ya no tenían que llevar grandes pesos sobre sus espaldas. Gracias a las ruedas tiraban de carros y conseguían mover mucho más peso con menos esfuerzo. Durante los primeros años, las ruedas se fabricaron de madera maciza, con un agujero en el centro para colocar un eje. Con el paso de los años, el uso del metal y el caucho, las ruedas empezaron a vaciarse en su interior, formando una circunferencia externa con ejes o radios, lo que les dio ligereza y permitió desarrollar vehículos y carros más ligeros. Las ruedas están en una evolución constante y el próximo paso es crear unos neumáticos sin aire que requieren menos materias primas, lo que les hace más ecológicos y económicos. No se pinchan, no requieren control de presión y tienen una vida útil más larga. Gracias a este invento el ser humano pudo trabajar mejor la tierra, organizarse en aldeas y posteriormente en grandes núcleos urbanos. Y fue debido gracias al abastecimiento de grandes cantidades de grano, cereales y otros productos salidos de la tierra. Estamos hablando del arado. Hace más de 12.000 años los humanos eran nómadas, que acabaron asentándose en pequeños grupos debido al clima que pasó de un ciclo de frío a uno caliente, propiciando la aparición del cultivo, comprendiendo el hombre que era necesario remover la tierra para obtener los productos que deseaba de ella. Usando un simple palo
vieron la necesidad de mejorar el proceso con menor esfuerzo y mejores resultados. Y nacieron los primeros arados hace más de 5000 años en Mesopotamia, y consistía en una rama de un árbol de una sola pieza en forma de horquilla que se introducía en la tierra. En un principio era arrastrado por los hombres, pero con el tiempo se empezó a utilizar a los animales para este trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo. Con el arado llegó el excedente de productos, y con él la evolución de la sociedad. No hacía falta que todos se dedicaran a la recolección ni a la caza, creándose distintos tipos de trabajos, como panaderos, carpinteros, albañiles, dando paso al desarrollo de la civilización. Más tarde los romanos añadieron a los arados una pieza fundamental para mejorar el resultado: las cuchillas de hierro, que ahondaban más en la tierra. En la Edad Media se comenzó a usar el arado con rejas y cuchillas, y en 1730 se construyó el arado denominado Rotherham. El arado es una máquina asombrosamente simple, con un gran poder de transformación, y su invención supuso una verdadera revolución, no solo tecnológica, sino que también económica, social y demográfica, implantando los cimientos de la civilización. Se considera una práctica alimentaria esencial hoy en día, transformando el modo de vida y la supervivencia humana por completo. Gracias a ella se formaron los primeros poblados y se desarrollaron las primeras civilizaciones. Estamos hablando de la agricultura. La agricultura se originó en diferentes zonas del mundo, en el Neolítico, hace unos 12.000 años, cuando el ser humano pasó de ser nómada a sedentario gracias al cambio de las temperaturas, y por ello pasó de ser recolector y cazador a agricultor. Se piensa que la agricultura fue inventada por las mujeres, ya que eran las encargadas de recoger los frutos, los granos y las raíces. Además conocían los ciclos de las estaciones y su efecto sobre los vegetales. Se dieron cuenta de que si caía una semilla en la tierra, esta germinaba, y tuvieron la idea de sembrar algunas para obtener más plantas. Pasado el tiempo, con el inicio de la revolución industrial y la creación de la máquina de vapor, trajo consigo la mejora de los procesos de cultivo y recolección. Además, la aparición del ferrocarril y después del automóvil mejoró las comunicaciones y la posibilidad de transportar los alimentos a zonas más lejanas. El ser humano ha ido perfeccionando la agricultura desde su origen, y hoy depende enormemente de la tecnología, la física y la biología. Las semillas han sido mejoradas para poder germinar más rápido y adaptarse mejor a las estaciones. Se ha mejorado el empaquetado y el procesamiento de los alimentos, como el congelado rápido o la deshidratación, lo que nos lleva todo a que basta con ir a un supermercado para encontrar esa fruta o verdura que tanto te gusta. Es considerada como el arma y la herramienta más antigua del ser humano, y en un principio fue diseñada para ser usada contra otras especies distintas a la humana. Estamos hablando de la lanza. La lanza se inventó en África hace medio millón de años. Utilizando un palo fabricado de la rama de un árbol con la punta afilada, inventaron un arma que llevaría a la civilización al siguiente nivel. La lanza adquirió una gran popularidad, debido a la ventaja que tenía al poder lanzarse desde largas distancias. Poco después se dieron cuenta de que al poner una punta de piedra atada a la lanza, se aumentaba drásticamente la fuerza de su ataque. Esto ayudó a protegerse mejor de los animales peligrosos, cazar con más eficacia y también defenderse del ataque de otros hombres. La siguiente gran mejora en la lanza fue durante la Edad de Hielo, con la invención del lanzador de lanzas. Este dispositivo permitió a los humanos lanzar una lanza a una distancia al menos el doble de lo que podía usando la fuerza del brazo. A lo largo de sus cientos de miles de años, la lanza ha evolucionado desde un simple palo con una punta afilada hasta un proyectil letal, y es considerada el arma más efectiva nunca creada por el ser humano. Es considerada la máquina más sencilla del mundo, y desde su descubrimiento ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Estamos hablando de la palanca. La palanca es una de las máquinas más simples y antiguas, y aunque ya se usaba en la prehistoria, no se sabe quién fue su inventor. Quién sabe si fue la propia naturaleza, ya que por ejemplo nuestros brazos son una palanca, aunque fue Arquímedes quien descubrió la ley de la palanca, y a él se le atribuye la frase "dame un punto de apoyo y moveré el mundo", que significa que con una palanca y un sitio donde apoyar se podría mover cualquier objeto. La palanca está formada por una barra rígida y un punto de apoyo. En un extremo de la barra hacemos una fuerza llamada potencia, y en el otro extremo que está el objeto hace una fuerza llamada resistencia. Al aplicar la fuerza, la palanca amplifica esta para poder mover el objeto con mayor velocidad y menor esfuerzo. Y mientras más cerca esté el punto de apoyo del objeto, menor fuerza se necesita para levantarlo. La distancia entre el punto donde aplicamos la fuerza y el punto de apoyo se llama brazo de potencia, y la distancia entre la resistencia y el punto de apoyo se llama brazo de resistencia.
A partir de la palanca y de un plano inclinado se pudieron construir todo tipo de objetos, como pinzas, abrelatas, grapadoras y un largo etcétera, además de infinidad de máquinas. Por lo tanto, cuando veas cualquier maquinaria piensa que es como si estuviéramos viendo una simple palanca, pero mucho más evolucionada. Es una máquina simple diseñada para transmitir fuerza, reduciendo el esfuerzo para mover o suspender en el aire un objeto. Estamos hablando de la polea. No se sabe quién fue el inventor de la polea, sin embargo, en escrituras antiguas tenemos una pista. Cuenta Plutarco en su libro Vidas Paralelas, escrito 100 años antes de Cristo, que el griego Arquímedes afirmó al rey de Siracusa, Hierón, que con una fuerza y un punto de apoyo podría mover cualquier peso, incluso el de la tierra. Y el rey quería una demostración. Se llenó un barco de cargamentos y pasajeros, y Arquímedes, tirando casi sin esfuerzo de una cuerda, hizo que el barco se elevara. La polea simple consiste en una rueda que gira sobre un eje central, provista de un canal en su circunferencia por donde pasa una cuerda. En un extremo de la cuerda se sujeta un objeto, y al tirar del otro extremo se aplica una fuerza hacia abajo subiendo el objeto con poco esfuerzo. La polea se divide en 4 partes: eje, rueda, correa y ganchos. Y dependiendo de si se trata de una sola polea o un conjunto de ellas interconectadas, podemos hablar de poleas simples, poleas móviles o compuestas, que se componen de una polea fija y otra móvil, y polipastos, una combinación de varias poleas fijas y móviles. La polea es imprescindible hoy en día. Es utilizada en la creación de máquinas como las grúas, en la construcción para la carga o descarga de objetos pesados, además para tareas simples como sacar el agua de un pozo, aunque hoy en día con abrir el grifo ya tenemos agua. Uno de los inventos más revolucionarios de la historia, cambiando radicalmente nuestros hábitos, dando más luz a nuestras vidas. Estamos hablando de la bombilla. En la prehistoria el hombre descubrió el fuego para iluminarse, siendo una llama la primera luz artificial. Más tarde se utilizaron las velas y el gas, aunque no daban la luz suficiente, hasta que a mediados de 1800 se inventó la bombilla, que cambiaría todo, aunque no está bien claro quién la inventó primero. En 1879, Thomas Alva Edison mostró por primera vez la lámpara eléctrica, con una bombilla que estuvo encendida durante 48 horas, y unos meses más tarde consiguió la patente de la bombilla. También se debe en parte al ingeniero serbio Nikolai Tesla, que para muchos es el verdadero inventor de la bombilla, ya que gracias a él se descubrió la corriente alterna, que hacía que las bombillas duraran más. Al final, como muchos otros inventos, fue gracias al desarrollo de varios inventos anteriores, además de la colaboración entre científicos. El funcionamiento era muy sencillo. Se encerraban unos filamentos al vacío en el interior de un globo de vidrio, estableciendo la conexión a la electricidad mediante 2 hilos de platino. Al principio la vida útil de aquella bombilla era muy corta, de pocas horas, daba poca luz y además parpadeaba y perdía su intensidad con el tiempo. El principal problema era que los filamentos se fundían por el calor, hasta que se encontró una solución definitiva en los filamentos metálicos, y en 1909 la bombilla quedó perfeccionada con el filamento de wolframio. Gracias al invento de la bombilla los cambios fueron revolucionarios. Hubo más interacción entre las personas, más seguridad en las casas y las calles, además del aumento de horas laborables y la producción. Los investigadores quieren dar un paso más buscando la bombilla ideal, más económica y menos contaminante, y la solución puede estar en las bombillas fabricadas con proteínas, como las que usan algunas medusas y peces para comunicarse en la oscura profundidad de los océanos. ¿Quieres empezar una carrera en tecnología, pero no puedes porque trabajas tiempo completo? Puedes estudiar a tiempo parcial, adaptando la... Imagínate un mundo en el que la gente tenía problemas para ver claramente de cerca o de lejos y no había una solución. Eso pasaba antes de la invención de las gafas, un invento que cambió la vida de millones de personas y permitió ver el mundo con claridad. Hace mucho tiempo, en la antigua Roma y Grecia, las personas con problemas de visión no tenían muchas opciones. Si tenían dificultades para ver de cerca o de lejos, simplemente tenían que aceptarlo. Algunos intentaban soluciones temporales, como usar agua para aumentar temporalmente su vista. Los primeros indicios de lo que se convertirían en unas gafas se encuentran en la antigua Roma, donde los eruditos notaron que al mirar a través de una esfera de agua podían ampliar las letras de un texto. Aunque fue un paso temprano hacia las lentes, todavía no era una solución práctica. La invención de las gafas como las conocemos hoy en día se atribuyen en gran medida al siglo XIII en Italia. Unos artesanos italianos experimentaron con lentes de vidrio y descubrieron que podían ayudar a las personas a ver mejor. Estas primeras gafas se sostenían en la mano o se ajustaban a la nariz, ya que aún no tenían brazos que se apoyaran en las
las orejas. Con el tiempo, las gafas se volvieron más comunes en toda Europa y se diseñaron con monturas de metal o madera para un ajuste más cómodo. Las gafas permitieron que las personas leyeran textos pequeños, realizaran trabajos detallados y disfrutaran de la vida con una visión más nítida. Fue un verdadero avance en la tecnología de la visión. Hoy en día, las gafas han evolucionado enormemente. Existen lentes de alta tecnología, desde las que reducen el deslumbramiento hasta las lentes progresivas que permiten ver a diferentes distancias sin cambiar de gafas. También tenemos las lentes de contacto, que es como si fueran gafas invisibles que se colocan directamente en el ojo. Las gafas han cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Han permitido que las personas sigan siendo activas, trabajen y disfruten de actividades como la lectura y el deporte, independientemente de su edad o problemas de visión. Las gafas se han convertido en un símbolo de la corrección visual y la moda, y siguen siendo esenciales para muchas personas. Está revolucionando el mundo de la ciencia, está cambiando la forma en la que tratamos las enfermedades y mejorando nuestras vidas. Estamos hablando de la biotecnología. La biotecnología es una ciencia que combina la biología y la tecnología para crear soluciones a problemas relacionados con la salud y la vida. La biotecnología se utiliza en una amplia variedad de campos, desde la agricultura hasta la medicina, y está transformando la forma en la que hacemos las cosas. Uno de sus mayores logros es la capacidad de manipular los genes de las células para crear soluciones a problemas médicos, para curar enfermedades genéticas o para producir alimentos más saludables y resistentes a enfermedades. Además, la biotecnología también está ayudando a resolver problemas ambientales, como la contaminación o la deforestación. Se pueden crear biocombustibles más sostenibles y mejorar la eficiencia de la producción agrícola. La biotecnología es un campo en constante evolución y cada día surgen nuevos descubrimientos y soluciones revolucionarias, como el llamado arroz dorado, un grano fortalecido con vitamina A que ayuda a muchas poblaciones con escasez de comida, ya que ayuda a combatir la desnutrición. La biotecnología ha venido para quedarse, haciendo cosas increíbles para mejorar nuestras vidas. Nos encontramos en la apacible Inglaterra del siglo XVIII, un momento en el que la revolución industrial estaba a punto de nacer. En medio de ese cambio trascendental, un ingeniero con sueños brillantes estaba a punto de encender una chispa que cambiaría todo: el origen de la máquina de vapor, un artefacto que desafió la imaginación y dio inicio a una era de prodigiosa innovación. La máquina de vapor dio sus primeros pasos gracias a Thomas Newcomen. En 1712 diseñó un artefacto para extraer agua de las minas de carbón inundadas. Calentaba agua en una caldera hasta crear vapor que al introducirse en un cilindro hacía danzar un pistón que elevaba una bomba y extraía el agua. Pero el verdadero encanto de la máquina de vapor llegó con James Watt. En la década de 1760, Watt, el mago de la eficiencia, mejoró el diseño introduciendo un condensador separado. Esto permitía que el cilindro mantuviera su calor por más tiempo, aumentando así la eficacia. Esta invención allanó el camino para usar la máquina de vapor en diferentes industrias, desde la minería hasta el transporte. El impacto de la máquina de vapor en la revolución industrial fue asombroso. Facilitó la mecanización de la producción, incrementó la eficiencia en minas y granjas y tendió vías de tren que acortaban distancias, abriendo nuevas oportunidades. En el siglo XIX, la tecnología de la máquina de vapor seguía mejorando. Las locomotoras a vapor se convirtieron en símbolos de esa era y los barcos a vapor permitieron travesías más rápidas y seguras por los mares. La máquina de vapor también tejió su magia en fábricas de textiles y en la generación de electricidad. Aunque en el siglo XX fue reemplazada lentamente por motores más modernos, su legado permanece. Esta invención fue un hito fundamental en la historia de la humanidad, impulsando la industrialización y transformando nuestras vidas y trabajos. Hoy en día su encanto vive en los museos, una reliquia apreciada en la historia de la ingeniería y la tecnología. Su evolución y magia continúan siendo una fuente de inspiración para las generaciones venideras en busca de soluciones novedosas y sostenibles. Adentrémonos en los anales del tiempo, en las brumas del pasado, en un viaje al origen de las matemáticas. Aunque las matemáticas son un lenguaje universal y atemporal, no fueron creadas por una sola mente, sino que su invención es un reflejo de la inteligencia colectiva y el progreso humano. Hace milenios, en las antiguas civilizaciones, se desarrollaron los fundamentos matemáticos. En Mesopotamia, alrededor del 3000 a.C., surgieron los primeros sistemas numéricos y técnicas aritméticas que sentaron las bases para los conceptos matemáticos posteriores. En Egipto, alrededor del 2000 a.C., las matemáticas eran esenciales para medir tierras y construir monumentos. Los egipcios desarrollaron técnicas de geometría para trazar ángulos rectos, calcular áreas y resolver problemas prácticos. En la antigua India, alrededor de 1500 a.C., se escribieron los Vedas, que contenían conceptos matemáticos avanzados, como operaciones aritméticas y el álgebra. Además, en la India se desarrollaron los fundamentos de la trigonometría y se establecieron bases para el cálculo. En China se formularon importantes
importantes conceptos matemáticos, incluyendo técnicas para resolver ecuaciones algebraicas y el desarrollo de algoritmos. Posteriormente, en la antigua Grecia, alrededor del 600 a.C., matemáticos como Pitágoras, Tales de Mileto y Euclides dieron forma a la geometría y sentaron los pilares del pensamiento matemático formal. Euclides, con su obra Elementos, estableció las reglas básicas de la geometría que utilizamos hoy en día. A medida que la humanidad avanza, matemáticos como Arquímedes, Fibonacci y muchos otros contribuyeron al desarrollo y la expansión del conocimiento matemático. Sus obras y descubrimientos se compartieron y preservaron a través de generaciones, dando forma al campo de las matemáticas. Las matemáticas son un tesoro acumulado a lo largo de milenios, una amalgama de mentes brillantes de diferentes culturas y épocas. Su invención es un tributo a la curiosidad humana, la necesidad práctica y la colaboración intelectual, demostrando que las matemáticas son una invención colectiva que ha enriquecido nuestra comprensión del mundo y sigue evolucionando hasta el día de hoy. Fue uno de los inventos más sencillos y que a la vez ha ayudado tanto a las personas, revolucionando los hogares de todo el mundo. Estamos hablando de la fregona. Antiguamente, cuando se quería limpiar los suelos, siempre era de rodillas. Una postura incómoda, humillante y poco estética. Limpiando el suelo a mano, con una bayeta. Pero eso iba a cambiar. En 1956, un joven ingeniero del Ejército del Aire español fue enviado a Estados Unidos para formarse en el mantenimiento de aviones y observó cómo en uno de los hangares militares de la base aérea, el aceite que caía de los aviones era limpiado con una bayeta que se empujaba con un palo. Y al joven le vino una idea. Este joven se llamaba Manuel Jalón Corominas y pensó que la forma de hacerlo no solo era mejorable, sino que su aplicación se podría extender a todos los hogares. Y construyó un primer modelo de fregona, adaptando un palo de escoba a un bocho de tiras de algodón, que acompañaba con un cubo con rodillos que se accionaban con un pedal para escurrir el bocho. Este primer modelo se sustituyó y perfeccionó por otro modelo más simple, el de un cubo con agujeros que todos conocemos hoy. El invento tuvo tanto éxito que se vendió por todo el mundo y en 1958 se fundó la empresa Rodex y pasados 30 años después de vender más de 60 millones de fregonas, se vendió la empresa a una multinacional llamada Cooper. En el mercado actual hay una gran variedad de fregonas de distintas formas, materiales y tamaños. Solo necesitas saber qué superficie vas a fregar para elegir la fregona adecuada. Ser uno con los nueva. Ok, entonces tenemos diferentes inventos. ¿Cuál pudiera ser uno que haya tenido un invento, o más bien, que haya sido un invento benéfico? Pues varios de ahí que se mencionaron, ¿no? Uno perjudicial, no recuerdo haber visto alguno perjudicial, y un invento necesario para el futuro. Y creo que el alimento, ay, no recuerdo cómo era, alimento de biotecnología, ¿no?
como el arroz dorado, recuerdo que decía. Ajá. Un invento perjudicial, pues nada más hablan de la lanza, pero pues servía para cazar en su momento, entonces, ¿no? Biotécnico, el arroz amarillo que tenía vitamina. Ajá, sí, es correcto. Ese sería como necesario para el futuro, ¿no? Sobre todo en momentos donde, o en lugares donde está escaso la alimentación, por ejemplo, ahorita en la franja de Gaza, ¿no? Que está habiendo hambruna. Muy bien. Un invento perjudicial, ¿cuál se te ocurre que pudiera ser? No se menciona ahí, pero alguno que se te ocurra. Ah, ya. La semana pasada estaba hablando de una película que no me acuerdo cuál era el nombre, pero ahora sí ya me acuerdo. Y es la película de Oppenheimer. ¿Ya la viste? Si no la has visto, te recomiendo mucho verla. Este, si no la has visto, te recomiendo mucho que la veas, porque justamente ahí está la ciencia en función este, en función de la guerra. Entonces, el hecho de que la ciencia esté en función de la guerra genera o generó la bomba atómica, que ahorita algunos países tienen, ¿no? Bombas atómicas y nada más las tienen, pues así como reserva para poder generar eh, o decir que hay un poderío importante. Entonces, nada más vamos a poner aquí. No, y además, por ejemplo, ahí se menciona, se muestra cómo científicos tan importantes, científicos tan, con unas mentes tan brillantes, se compraron la idea de que, pues de que Japón o los japoneses eran malos y de que, y de que Alemania iba a destruir el mundo, que bueno, pues de pronto sí quería, pues, pero fue una situación bastante compleja y difícil, y entonces que la ciencia esté en función de la guerra, sí está bastante difícil, y que además sí es, déjame prender mi cámara porque además sí existe, o sea, sí está esa situación. Luego, por ejemplo, también, no sé si has visto esta serie que se llama Black Mirror. Bueno, esta te la recomiendo mucho. Yo solamente me quedé como en la primera temporada, ya no sé cuántas temporadas haya. La última que vi, la última temporada, no la aguanté porque está un poco difícil. Se conjuga en Black Mirror la, la ciencia ficción con el thriller, o sea, con cosas de miedo. Pero entonces hay situaciones hipotéticas que pudieran pasar y entonces eso es de pronto un poco aterrador.
como por ejemplo, en la primera temporada hay un capítulo sobre unas abejitas que tienen un veneno, ¿no? Y se esparce y bueno, pues era como el preámbulo es lo que recuerdo, a lo mejor me estoy equivocada, de la pandemia, por ejemplo. Y luego también hay muchos capítulos así muy que nos hacen reflexionar sobre todo con la parte de la tecnología, la ciencia ficción y cosas que serían terroríficas. Por ejemplo, hay un capítulo sobre un como tipo robot que no tiene como cabeza, es como un perro, pero entonces la que sería la cabeza son unos visores nada más y tiene armas, ¿no? Entonces detecta a las personas si son extrañas y les dispara. Entonces, no, o sea, sí te vuelve así un poco así como que da mucha ansiedad. Bueno, dices que no la verás. Esa de Black Mirror es mucho para reflexionar. Luego también ahorita me estaba acordando de otra serie. Bueno, ahorita me acuerdo de cuál otra. Y voy a quitar tantito los subtítulos porque si no se ve. No se ve. Bueno, así. Bueno, inventos benéficos, pues un montón, ¿no? Como la electricidad, por ejemplo, la rueda, ¿qué más? La máquina de vapor, ¿cuál otra que te acuerdes que sea benéfico? También ya me acordé qué más te iba a decir. Mira, por ejemplo, cuando estamos hablando de la ciencia en función de la guerra, también, por ejemplo, cuando fue al inicio, cuando inicia el Internet era específicamente para el ejército, ¿no? Para los ejércitos entonces, o el ejército de Estados Unidos, no recuerdo. El punto es que por ahí se podían comunicar más fácilmente y hacer como tácticas de guerra. Al final, esto se empieza o ven que tiene una fuerte comercialización, que puede ser comercializable, ajá, y entonces se lanza así al público en general y bueno, pues ahora ya vemos la importancia del Internet en todo el mundo y cómo esto revolucionó también las comunicaciones. Ok. La bombilla, la polea, la agricultura, cierto. Vamos a ponerlo acá. La polea, la agricultura, la rueda. Ahí la puse. Ahí es la agricultura. Muy bien, bueno. De estos temas igual puedes ir hablando, mencionando en el foro, en el último foro, en la actividad 8, ¿no? 7, no me acuerdo cuál es. Y ir justificando por qué son importantes, ¿no?
Bueno, fíjate, ahora quiero que veamos otro video que también es importante y que tiene que ver con el método científico. Creo que puse un video que tenía que ver con no creas en la ciencia. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Científico no existe. Hemos sido engañados y ya es hora de despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue un método. Olvida todo lo que crees saber. El método científico no existe. Hemos sido engañados y ya es hora de despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue un método muy concreto, riguroso y cuadriculado. Sin embargo, esto es mucho más complicado de lo que parece. Preparaos para un vídeo cargado de filosofía, de un señor que sostenía que la ciencia y la mística deberían llevarse, de un animal que cambió la historia del conocimiento y, básicamente, de una pregunta que es posible que no tenga respuesta. Y vamos a empezar por la receta mágica que sigue la ciencia. Los 4 pasos del método científico: observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Así ocurrió en el ejemplo más clásico de método científico, el caso de Ignaz Semmelweis, un médico que en pleno siglo XIX descubrió la importancia de la antisepsia. El buen doctor observó que en una de las 2 clínicas de su hospital la mortalidad de mujeres durante el parto era extrañamente alta. Hipotetizó que podía deberse a que, en esa misma clínica, también se hacían autopsias y que, por tanto, algo peligroso estaría viajando de los cadáveres a las mujeres a través de los médicos. Así pues empezó la experimentación e hizo que todos los sanitarios se lavaran las manos con soluciones cloradas antes de atender un parto. Gracias a estas medidas, la mortalidad bajó y ambas clínicas se igualaron. La conclusión estaba clara: el contacto indirecto con los cadáveres era el responsable de las muertes. Y ya estaría, eso sería la ciencia. ¿Quiere usted dotar a su especie de una herramienta prodigiosa y alcanzar increíbles cotas de progreso tecnológico? ¿Quiere descubrir la existencia de los agujeros negros o revelar cómo era la vida hace miles de millones de años? Siga estos 4 cómodos y rematadamente simples pasos. Y muchos científicos estaban muy felices con esto, hasta la llegada de un librito extremadamente polémico. Feyerabend, en Contra el método, plasmó sus duras críticas contra la idea de que todas las ciencias siguieran realmente el mismo método. ¿Cómo es posible esto? Parece difícil encontrar una ciencia que no observe el mundo, haga sus hipótesis, las ponga a prueba con experimentos y saque conclusiones de ellos. Pero eso es porque estamos cayendo en una trampa: ser demasiado genéricos. Imagina que estuviéramos escribiendo un diccionario y nos tocara definir la palabra mesa. Podríamos describirla como mueble sobre el que se ponen cosas. Y, sin duda, habríamos incluido a todas las mesas imaginables. Pero en las sillas también se ponen cosas, al igual que en las cómodas y en las estanterías. Nuestra definición es demasiado amplia y eso le resta valor. Lo que tenemos que conseguir es plasmar aquello que tienen en común todas las mesas, un conjunto de rasgos que compartan todas ellas y que no tengan otros muebles. Y ese es exactamente el problema que tenemos con los famosos 4 pasos del método científico. Son tan genéricos que no solo describen la metodología de la química, la física o la biología, sino que también parecen ajustarse a algunas investigaciones filosóficas, artísticas y hasta inferencias cotidianas. Con esos pasos, simplemente estamos describiendo una de las formas más frecuentes con las que nuestro cerebro aprende. Por ejemplo, un bebé observa que todos los objetos que conoce caen al suelo si los suelta. Su madre le regala un objeto totalmente nuevo. Supone que si lo suelta, también caerá al suelo. Así que decide hacer un experimento y lo deja en el aire. El regalo va a tierra. Su conclusión es que todos los objetos caen al suelo. ¿Es acaso el aprendizaje bebé una ciencia? Cualquiera diría que no. Es más, podemos encontrar los 4 pasos incluso en animales que los siguen para explorar su entorno. Una buena definición del método científico tendrá que incluir detalles propios de la ciencia que no empleen otras disciplinas. Y
a su vez, no excluir a ningún método que sí sea propio de una disciplina científica. Que todos entren pero sin que se nos cuelen gorrones. Y esto es complicado. Por ejemplo, podríamos ponernos duros con que las ciencias hacen experimentos sí o sí, crean situaciones controladas para probar sus suposiciones. Pero entonces tendríamos un problema. Los astrónomos no hacen experimentos, miran el universo que nos ha tocado. A los antropólogos evolutivos les pasa lo mismo, recogen los fósiles que la madre naturaleza ha conservado. Ninguno crean situaciones controladas, pero a ambos los consideramos ciencia. ¿Veis la dificultad? Pero hay algo peor. Si no existe un único método científico, ¿qué es entonces la ciencia? ¿Existe acaso tal cosa como la ciencia? Si no podemos definir bien qué es ciencia, ¿cómo la vamos a distinguir de lo que no es ciencia, pero pretende serlo? ¿Tendremos que poner a la homeopatía, el psicoanálisis y la tierra plana al mismo nivel que la mecánica cuántica y la genética? Spoiler, no. Pero eso fue más o menos lo que se planteó Feyerabend y, aunque sus conclusiones eran más complejas, inspiró a muchos a defender que la verdad o falsedad de una afirmación son relativos, comparando la ciencia con la brujería. Esta postura tan incómoda se llama relativismo epistemológico y explica, en parte, por qué los filósofos de la ciencia tienen tan mala fama entre los científicos. Y entre los filósofos, para que engañarnos. Realmente Feyerabend no fue el primero en plantear estos argumentos, y, aunque flaqueaban bastante, tuvieron un gran alcance popular. No obstante, filósofos y expertos le despellejaron vivo con críticas aún más feroces que las que él había escrito. Feyerabend había sido deliberadamente controvertido en su libro, pero no esperaba una acogida tan mala y agresiva. Cayó en una profunda depresión. Aún así, hay que decir que otros filósofos ya habían usado otros argumentos más sólidos con conclusiones parecidas. Esta movida de cómo distinguir la ciencia de lo que no es ciencia, la conocemos como el problema de la demarcación, y ha sido uno de los mayores sueños de los filósofos de la ciencia, su santo grial particular. Un único criterio que permitiera separarlas a la perfección. Y en cierto momento pensaron que lo tenían. Pero antes, hablemos de cisnes. Si hoy ves un cisne blanco, mañana ves dos. Tus padres, tus abuelos, todo el mundo y todos los registros escritos solo han visto cisnes blancos, inducirías que todos los cisnes son blancos. De hecho, cada cisne blanco que veas confirmará más aún tu suposición, ¿no? Esta forma de pensar se llama verificacionismo. La idea de que el conocimiento científico podía verse reforzado con cada predicción acertada. De hecho, en Europa teníamos una expresión para referirnos a cosas imposibles. Se las comparaba con un cisne negro. Sin embargo, en 1697 los europeos encontraron toda una especie de cisnes negros en Australia. Reflexionando sobre esto, David Hume se dio cuenta de que no importaba cuántos cisnes blancos hubieran visto hasta entonces. Una expedición había encontrado lo imposible. Los cisnes blancos no nos decían nada sobre la existencia o inexistencia de cisnes de otros colores. Evidentemente, Hume no hablaba solo de aves, había descrito el problema de la inducción. No importa cuántas veces hayamos experimentado algo, no podemos asumir que siempre se vaya a dar así. Simplemente no podemos estar seguros con total certeza. El cisne negro había matado al verificacionismo. Ahora, este problema sería clave para desarrollar el criterio de demarcación más famoso de la historia, el falsacionismo. El filósofo Karl Popper se dio cuenta de que nunca podríamos verificar una teoría científica por culpa del problema de la inducción. No hay un número suficiente de cisnes que nos aseguren la inexistencia de cisnes negros. Nunca podríamos decir que la ciencia sea una manera de obtener conocimiento verdadero sobre la realidad. No obstante, tenía un truco en la manga. Si bien no podemos demostrar que una teoría científica sea verdadera, podemos refutarla si encontramos un contraejemplo. Un caso en el que falla su particular cisne negro. A esto le llamó falsación. Y resulta que no todas las disciplinas que se las dan de científicas son falsables. Algunas hacen afirmaciones ambiguas que, no importa cómo diseñemos nuestros experimentos, jamás podremos comprobar. Por ejemplo, algunos creacionistas, que niegan las teorías de la evolución y le echan a la Tierra 4000 años de antigüedad, sostienen que Dios ya creó el mundo con fósiles de bestias que jamás existieron. Dios, en su omnipotencia, habría ocultado cualquier pista de su intervención, dejando un escenario indistinguible a nuestros ojos del que se habría producido por la misma evolución. Este creacionismo no sería falsable.
lo que deja un tufillo raro en la sala. Y aquí queríamos llegar, porque esta idea caló tanto que durante un tiempo se planteó que era la clave para definir la ciencia. La ciencia sería un conjunto de metodologías que nos permitiría obtener conocimiento falsable, conocimiento con la posibilidad de ser refutado. Y se acabó. ¡Bum! Al fin teníamos nuestro santo grial. O tal vez no. Malas noticias, el falsacionismo no ha resultado ser del todo satisfactorio. Sabemos que la ciencia no trabaja automáticamente falsando. En la práctica no descarta una explicación en cuanto un experimento le lleva a la contraria. El resultado contradictorio puede deberse a un fallo humano o a un factor que no hemos tenido en cuenta porque ni siquiera sabíamos que existía. En el mundo real toleramos que las teorías científicas no sean perfectas y se equivoquen mientras no tengamos una sustituta mejor. Por ejemplo, el modelo estándar de la física de partículas falla al describir la masa de los neutrinos, la existencia de la materia oscura y otros problemillas. ¿Quiere decir eso que hay que rechazar la física de partículas? ¿Acaso no es una ciencia? Parece un poco radical. Pero los problemas con el falsacionismo no han acabado. Por ejemplo, si yo te aseguro que enterrando una foto de tu amado con unas hojas de acónito y polvo lunar conseguirás su amor eterno, tú me dirías que vaya chorrada mística es esa. Evidentemente no es conocimiento científico. Pero para un falsacionista ingenuo, esto no está tan claro. Esta afirmación es falsable. Solo hay que repetirlo unas cuantas veces y verás cómo no funciona. Es falsable. Luego, ¿cómo es falsable? ¿Es científica? ¿En qué quedamos? Que algo sea falsable no es garantía de nada. Lakatos tuvo en cuenta estos aspectos en su versión del falsacionismo, pero incluso así, otros filósofos le encontraron sus fallos. Tampoco era el camino. Esta historia de búsquedas y decepciones tiene muchos más callejones sin salida, pero por acelerar un poco, digamos que al final los filósofos de la ciencia han acabado tirando la toalla. Ya no hay intentos serios de definir qué es la ciencia mediante un solo criterio. Ya nadie busca el santo grial. De hecho, las definiciones más satisfactorias que tenemos se apoyan en listas de criterios que ni siquiera tienen por qué darse en su totalidad. Figuras como Kuhn, Hanson o Mario Bunge han presentado sus propuestas y, a grandes rasgos, tienen en cuenta criterios como lo que estudia la disciplina, cómo trabajan quienes la investigan, qué tipo de formación han recibido, los supuestos filosóficos que asumen, etc. Bunge, por ejemplo, cuenta con 10 puntos y cada uno de ellos se subdivide en una serie de condiciones mucho más complejas. Ahora el Santo Grial es más bien una cristalería al completo. Estas listas se conocen como propuestas multicriterio y son lo más próximo a una solución para el problema de la demarcación. Sin embargo, el viaje no ha terminado, porque de todas estas listas de criterios nace una última pregunta. Si necesitamos tantas características para definir correctamente qué es la ciencia, ¿estamos creando una definición artificiosa de algo que no existe como tal? Ya hablamos en el vídeo de Plutón sobre la de vueltas que se dio para definir lo que era un planeta. En el pasado se vieron unos puntitos en el cielo, se llamaron planetas, y todo se complicó cuando vimos que en la actualidad la cosa era más compleja. La naturaleza produce rocas. Nosotros elegimos a cuáles llamamos planetas. Tal vez no haya algo propio y común a todas las ciencias que las relacione de forma indiscutible. Puede que solo sean un conjunto de formas de obtener conocimiento con ciertas garantías y que, por motivos históricos y prácticos, tendamos a agruparlas bajo la palabra ciencia. Si esto es así, no habría tal cosa como la ciencia. Hace 10 años me preguntaba qué era la ciencia y qué era el método científico. Hoy, la respuesta más sólida que se puede dar es que no hay un método científico. El método científico se convierte en los métodos científicos y la ciencia en las ciencias. Y nada de esto le quita valor a la física, a la química o las mates, porque, sea como fuere, esa cosa llamada ciencia funciona. Nos ayuda a cuidar a la gente que queremos y nos da unas gafas maravillosas con las que disfrutar el universo. Y ya sabes, si quieres más ciencia, sea lo que sea, solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos. If you're wondering how I score top essay marks like these in
Bueno, pues esto fue un poco para hablar acerca del método científico. De manera, pues, importante, un poco interesante de saber que hay que cuestionar hasta el método científico, ¿sale? Em, no, esto es para la siguiente clase. Bueno, sigo pendiente de si tienes alguna duda. Si lo hicimos también. De si tienes alguna duda acerca de la actividad. Y si no, ya sería todo por el momento, ¿sale? Gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Se pondrán las fuentes citadas? Sí, es importante que las pongas. Sí, claro que sí. Las fuentes, déjame ver qué más. En la actividad, pues igual tienes que desarrollar una hipótesis, unos objetivos. Recuerda que la hipótesis no la vas a explicar, la hipótesis no se explica, solamente es una afirmación del problema, ¿no? Del problema de investigación y tienes que hacer un ensayo sobre ya los argumentos que trabajaste en ese, creo me parece, ¿no? En ese, pues en esa actividad, ¿sale? Y en el foro, pues sí, también de preferencia que sí tengas tus fuentes a la mano y que las menciones, porque mencionándolas es como generas mencionándolas es como vas generando tu apoyo argumentativo. Así de, por ejemplo, la bombilla es muy importante porque y en su momento Tesla fue el precursor, no sé qué, como dice fulanito de tal, no sé, algo así, ¿sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa más bien? Linda tarde.